Ok. Bueno, muchas gracias por estar acá en esta cita de los jueves que llamamos Jueves de Sanación. Muchas gracias a Patricia, Eugenia, a Sandra, a Juan Carlos, a Rosana. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la negación en un curso de milagros, ¿cierto? Recuerden que en los capítulos, en los encuentros anteriores, vimos la negación de Dios, ¿cierto? Que es como la principal negación. Mm, Bueno, retomando pues el tema de la negación, habíamos dicho que la negación es un mecanismo de defensa, ¿sí? Freud hizo ese gran aporte a la comprensión de la manera como funciona el ego a través de lo que él llamó los mecanismos de defensa. ¿Y qué son las defensas? Pues son mecanismos que utilizamos para protegernos de todo aquello que percibimos como una amenaza, ¿cierto? Del mundo externo, ¿sí? Entonces, la manera como tratamos de proteger nuestros mundos particulares, nuestra familia, nuestro trabajo, nosotros mismos, ¿no? Y dijéramos, en la lógica del ego, mediante esa lógica de defensa, pues lo que hacemos es fomentar la separación, ¿cierto? Uno de los mecanismos, Freud estudia como 14 mecanismos, pero Jesús escoge dos principales, que es la negación y la proyección. Freud no habla de negación, sino de represión, ¿cierto? Entonces, pero Jesús habla mejor de negación. O sea, la negación es la decisión de la mente de sacar de ella algo no deseado, ¿no? Algo conflictivo, algo que cause temor, ¿cierto? Entonces, Jesús dice que la negación es la decisión de no querer saber, es la decisión de no querer saber. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no queremos saber? Lo que no queremos saber es todo lo relacionado con la culpa, que nos sentimos culpables pues, por la creencia en la separación, ¿cierto? Esto es un fenómeno pues pero muy inconsciente, ¿cierto? Hay varias formas de negación, habíamos dicho la vez pasada, que una de las formas de negación es la negación de Dios, ¿cierto? Otra es la mentira, otra es huir, esconderse. Otra forma de negación son las mismas adicciones, ¿sí? El alcoholismo, la droga, el consumismo, etcétera. Y una muy importante es la disociación, ¿sí? Que es la que vamos a trabajar hoy. Pero cuando hablamos de negación, necesariamente tenemos que hablar de su complemento, que es la proyección, ¿cierto? Entonces, y la proyección es poner afuera aquello que no nos gusta de nosotros. O cuando nos sentimos acusados, cuando se le pregunta al niño que quién fue, él dice, no, yo no fui, fue mi hermanita, fue alguien, ¿cierto? Que es la misma, históricamente, la reiteración de la negación, cuando si vamos a la Biblia, cuando Jesús pregunta sobre el árbol, quién tomó la fruta del árbol prohibido, entonces Adán dice, yo no fui, fue Eva. Y Eva dice, no, yo tampoco, fue la serpiente. O sea, siempre estamos sacando la culpa y poniéndosela a otros. Esos son dos mecanismos fundamentales con los cuales Jesús eh, quiere como profundizar en lo que es la psicología del ego, ¿no? Cómo nos movemos desde el ego. Bueno, muy bien, en los anteriores encuentros hablamos de la negación de Dios. Decíamos que cuando se habla de negación de Dios, se habla de negar nuestra propia identidad como hijos de Dios, ¿cierto?
sea, y cómo llevar negar a Dios, pues lleva necesariamente a la proyección, ¿sí? Son otros los que me hacen todo a mí, habíamos visto eso, ¿no? Cuando negamos, cuando caemos en la negación de Dios, pues estamos negando también nuestra función como hijos de Dios y estamos también negando el papel de nuestros hermanos como hijos de Dios, ¿cierto? Ya hemos dicho que la doctrina del ego es precisamente la negación, ¿cierto? La negación de Dios. Bueno, habíamos hablado de que no nos creamos a nosotros mismos, ¿sí? Pero que entonces eh, justamente negar a Dios es reafirmarnos en esa idea de que nosotros somos nuestros creadores. Bueno, eso lo trabajamos durante 3 sesiones. Fue muy bueno el trabajo que hicimos, ¿sí? Y hoy entonces vamos a trabajar la disociación, ¿sí? La disociación es muy importante, ¿sí? Eh, entonces, a ver, el tema de la disociación está en el capítulo 14, la sección séptima, ¿cierto? En un subcapítulo que Jesús llama cómo compartir la percepción del Espíritu Santo, ¿sí? O sea que de entrada ya Jesús nos está dando la salida o la solución a la disociación. ¿Cómo superamos la disociación? Compartiendo la percepción del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí miremos la pantalla o el libro, como quieran. ¿Sí? A ver. Entonces dice, voy a leer el párrafo. Ustedes lo tienen ahí. Y dice, ¿qué deseas? Pues en tus manos está poder disponer de la luz o de la oscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Los opuestos deben ponerse uno al lado del otro en vez de mantenerse separados, pues su separación solo existe en tu mente y al igual que tú, se reconcilian al unirse. En la unión, todo lo que no es real inevitablemente desaparece, pues la verdad es unión. De la misma manera en que la oscuridad desaparece ante la luz, de igual modo la ignorancia se desvanece cuando alborea el conocimiento. Y aquí el conocimiento está con C mayúscula, ¿no? Estamos hablando de Dios. Cuando aparecen las mayúsculas nos referimos a Dios o al reino de Dios. Dice, la percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento. La percepción, no obstante, tiene que estar desprovista de engaño, pues de otra manera se convierte en el mensajero de la ignorancia en vez de un ayudante en la búsqueda de la verdad. Bueno, vamos mirando eso entonces por partes. Dice, ¿qué deseas? Pues en tus manos está poder disponer de la luz o de la oscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Eso es lo que nos plantea. De entrada aquí ya Jesús nos está aterrizando del tema de la disociación, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos tener la luz o la oscuridad? ¿El conocimiento o la ignorancia? O sea, ¿queremos tener el conocimiento de Dios o la ignorancia del ego? ¿Sí? Pero no ambas alternativas a la vez. Eso es realmente la lógica a la que nos quiere llevar el curso. Pero el ego lo que quiere es que tengamos ambas alternativas a la vez. ¿Sí? Eso es lo que busca el ego. O sea, que podamos tener momentos de luz, pero también momentos de oscuridad. ¿Cierto? Y que la luz y la oscuridad puedan convivir en nosotros
como si nada, ¿no? ¿Cierto? Ya tenemos momentos de mucha oscuridad, de mucha rabia, de mucho conflicto, pero a la vez tenemos momentos de paz. Y entonces, eh, mantener eso ahí como en una... Jorge Luis, hermano, se ha ido tu sonido. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Ahora de vuelta. Ok, bueno, entonces lo que quiere el ego es que nos mantengamos eh, en esa creencia de que es posible mantener dos cosas que son contrapuestas y que coexistan como si nada, ¿no? Bueno, nos dice Jesús, entonces, ¿qué deseas? Pues en tus manos está poder disponer de la luz o de la oscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Los opuestos deben oponerse uno al lado del otro en vez de mantenerse separados, pues su separación solo existe en tu mente y al igual que tú se reconcilian al unirse, ¿cierto? O sea, recordemos que estamos hablando de la separación y la separación es en la mente, ¿cierto? La pregunta es, ¿para qué mantengo esos dos, como decir, ¿para qué mantengo el perdón y la falta de perdón separados? ¿Qué es lo que pretendo con eso? ¿Cierto? Pretendo no tomar una decisión, pretendo mantenerme en una situación de aplazamiento, ¿cierto? Entonces dice aquí que los opuestos se reconcilian al unirse, claro, cuando se cambia la percepción del ego que busca mantener la separación y se ve con los ojos del Espíritu Santo, entonces ya esos opuestos dejan de ser opuestos, ¿sí? Porque en realidad nunca nos hemos separado, sino que creemos que nos hemos separado, que es otra cosa, ¿cierto? Es importante eso, ¿no? O sea, no hay motivo para la separación salvo como una decisión en la mente, ¿sí? Dice la oración 3. Y la 4 dice, pues su separación solo existe en tu mente y al igual que tú, se reconcilian al unirse. En la oración 5 dice, en la unión, todo lo que no es real inevitablemente desaparece, pues la verdad es unión, ¿cierto? Cuando hablamos de lo real, ¿qué es lo real? Todo lo real es lo que es de Dios, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta ese lenguaje del curso, ¿cierto? Lo real es lo de Dios, ¿sí? Acuérdense que en la introducción a un curso de milagros dice, nada real puede ser amenazado, ¿cierto? Nada que provenga de Dios puede ser amenazado. Y dice, nada irreal existe, ¿sí? Porque es irreal, porque no proviene de Dios, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta eso. Dice, entonces, dice, en la unión todo lo que no es real inevitablemente desaparece, pues la verdad es unión. Cuando hablamos entonces de verdad, estamos hablando de unión, de unidad. Dice, de la misma manera en que la oscuridad desaparece ante la luz, de igual modo la ignorancia se desvanece cuando alborea el conocimiento, ¿cierto? La oscuridad desaparece ante la luz y la ignorancia desaparece cuando aparece el conocimiento. Aquí aparece la palabra conocimiento con mayúscula. Conocimiento, cuando hablamos de conocimiento con mayúscula, es la verdad, es Dios, ¿cierto? El conocimiento está regido por una sola ley, ¿cierto? La ley del amor o las leyes de Dios, ¿cierto? El conocimiento. El conocimiento con minúscula es el conocimiento de este mundo, de la percepción, que está regido por la lógica de la separación. Que acuérdense que si hay percepción es porque hay un sujeto y un objeto.
De entrada ya hay una separación, ¿sí? Yo veo un libro, yo como sujeto veo un libro y hay un objeto que yo veo, pero objeto percibido que es el libro, ¿sí? Y un perceptor que sería yo en este caso. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso nos dice el párrafo en la oración 3. Ahora, también el conocimiento es el resultado de la revelación, ¿cierto? O sea, el conocimiento siempre es estable, ¿sí? El conocimiento con mayúscula no está sujeto a interpretaciones, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con Dios no está sujeto a una interpretación porque pues hay una unidad, está completa. O sea, no necesitamos interpretar nada. Bueno, en la oración 7 dice, la percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento, ¿cierto? Entonces, recordemos, la percepción, de lo que decía ahora, cuando hablamos de percepción, hablamos de sujeto y objeto, ¿cierto? Hablamos de polaridades, hablamos de comparaciones, polaridades, entonces, en el mundo del conocimiento, en el mundo de la percepción, nos valemos de las polaridades, lo grande, lo pequeño, lo blanco, lo negro, ¿cierto? Siempre nos estamos valiendo de las polaridades, ¿sí? En el mundo de la percepción y de las comparaciones. Cuando hablamos de la percepción, siempre habrá niveles, ¿cierto? Siempre habrá unos más altos que otros, por decir algo, o que tienen más y que tienen menos. Esa es la lógica de la percepción, los grados, los niveles. La lógica del conocimiento con mayúscula es la unidad. Y en la unidad no hay nada que comparar, ¿cierto? Todo, todo existe, todo lo único que es la existencia es Dios, ¿sí? Muy bien, entonces acuérdese, la ignorancia, hablar de ignorancia es hablar de ego, ¿sí? Y hablar de conocimiento con mayúsculas es hablar del Espíritu Santo, porque lo que se pretende con la sanación de nuestra mente es que lleguemos al conocimiento, pero con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien. Dice, la percepción, no obstante, tiene que estar desprovista de engaño, pues de otra manera se convierte en el mensajero de la ignorancia en vez de un ayudante en la búsqueda de la verdad. Entonces, debe ser, ¿qué quiere decir que la percepción debe estar desprovista de engaño? Pues entonces que sea la percepción verdadera, ¿sí? En este mundo necesitamos, en este mundo de la separación del ego, de la creencia de la separación, necesitamos un guía que nos ayude a analizar las situaciones que se nos presentan, a distinguir lo falso de lo verdadero, ¿cierto? Es importante eso, ¿cierto? Y necesitamos, entonces, cambiar la percepción, llamémosla incorrecta o errada del ego, por la percepción verdadera que la conseguimos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, es percibir correctamente. ¿Y cómo percibimos correctamente? Valiéndonos de la ayuda del Espíritu Santo y perdonando todo lo que nos separe de nuestros hermanos, de nosotros mismos, de Dios, ¿cierto? Entonces, importante eso, ¿no? Es la percepción verdadera nos ayuda a ver, a reconocer nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eso es lo que busca la percepción verdadera, ¿sí? Es una percepción que ha sanado, ¿no? Y es el medio, pues, por el medio, por la percepción verdadera, es el medio por el cual nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos. Y en la medida en que
podemos perdonar a nuestros hermanos, entonces nos acercamos a Dios, ¿cierto? Eso es como lo que pretende la percepción verdadera, cambiar la manera equivocada como percibimos en este mundo, en el mundo del ego. Bueno, ese es el primer párrafo. Si tienen algo que decir, es un párrafo muy rico en ideas. En- ¿Qué, qué, qué, qué les llega? ¿Qué les llega de ese párrafo? ¿Qué recuerda? Con qué lo asocia? Yo lo asocio a la pregunta, ¿quieres tener la razón o ser feliz? Bien, claro que sí. Porque cuando queremos tener la razón, sí, generalmente, ¿no? Porque siempre estamos diciendo tengo la razón. Eh, es una percepción bien egoica, manejada por el sistema que hemos aprendido, y cuando nos sentimos feliz o gozosos o con dicha y tranquilos, es porque percibimos de otra manera lo real. Ok, qué bello. Patria, así es. Claro que sí. Es abrirnos a ver de otra manera, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Ser felices o tener la razón? Queremos tener la razón, como sea. Así suframos, no importa. Sí, muy bien. Algo que más, algo que les haya llamado la atención, que quiera lo profundicemos. Sí, ahí Euge tiene la manito levantada. Euge, claro. Sí, es que, bueno, cuando tenemos el poder de disponer y disponemos del conocimiento, me parece que ahí se deshace, en el momento en que estamos en esa disposición del conocimiento, la elección se deshace, la ilusión de elegir se deshace, porque es una ilusión que nos sirve para vivir la experiencia en el mundo. Pero ahí ya estamos en otra disposición, desde el espíritu. Claro que sí, Eugenia, muy claro, muy claro. Sí es, sí, sí. No hay necesidad de elegir, no hay nada, no tenemos que elegir nada, sí. Lo tenemos todo lo tenemos, sí. Muy bien. Bueno, muy bien, entonces, si no tienen más, entonces pasemos al párrafo 2, ¿sí? Y bueno, dice, la búsqueda de la verdad, párrafo 2 dice, la búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. La verdad simplemente es. No se puede perder, buscar o encontrar. La verdad no se puede perder, buscar o encontrar. Está donde quiera que estés, pues está en tu interior. No hay que buscar la verdad, ya la tenemos en nuestro interior. Aún así, puedes reconocerla o pasarla por alto, o bien puede ser real o falsa para ti. Si la ocultas, se vuelve irreal para ti por haberla ocultado y revestido de miedo. La verdad ya se oculta bajo cada piedra angular de miedo sobre la que has erigido tu demente sistema de creencias. Pero no puedes saber esto,
Pues al ocultar la verdad en el miedo, no ves razón alguna para creer que mientras más mires de frente al miedo, menos lo verás y más claro se hará lo que ocurre. Bueno, muy Me bien. ima- ¿Sí? Bueno, entonces empecemos a mirarlo. La oración dice, uno dice, la búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. ¿Sí? O sea, importante esa reflexión. Buscar la verdad es buscar los obstáculos que tenemos para que aparezca la verdad. Eso lo mismo, lo mismo nos dice Jesús en la introducción al curso. Este no es un curso, no se trata como de buscar el amor, sino encontrar los obstáculos que le ponemos al amor, ¿cierto? Porque ya estamos en el amor, ya tenemos el amor, ya tenemos la verdad. Lo que pasa es que le ponemos todo tipo de obstáculos, ¿sí? Y eso es lo que nos aleja del amor y lo que nos aleja de la verdad. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que me impide eh, llegar a la verdad? ¿Qué es lo que me pide soltar los apegos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me impide perdonar? ¿Por qué quiero seguir aferrado al pasado? ¿Por qué? ¿Para qué? Mejor de que por qué, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hay detrás de mi deseo de seguir aferrado al pasado? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cierto? Y eso me está impidiendo llegar a la verdad. Y aquí dice, la verdad simplemente es, ¿sí? O sea, simplemente es como decir Dios es, ¿sí? Hablar de verdad es hablar de Dios, ¿cierto? Entonces, simplemente es, la verdad es eterna, la verdad no cambia, la verdad es creada por Dios, la verdad es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? La verdad es la voluntad de Dios. Y les pregunto, ¿cuál sería la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para nosotros son tres cosas, o son muchas cosas, pero yo diría como tres cosas, que nos lo dice en una lección. Eh, la voluntad de Dios es que estemos a salvo, que nos creamos a salvo, que estamos a salvo. La voluntad de Dios es que tengamos paz, que tengamos serenidad, tranquilidad, paz. Y la voluntad de Dios es que seamos felices. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces es importante eso, ¿no? Claro. Se habla de verdad, se habla de Dios. ¿Sí? La verdad es una y no tiene opuestos. No puede haber muchas verdades, no hay sino una sola verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Fuimos creados por Dios y no por Él. Esa es la verdad. ¿Sí? O sea, es como tener claro esos principios, ¿no? De que nos habla aquí Jesús. Dice, en la... Ah, bueno, entonces la verdad no se puede perder, buscar o encontrar, ¿cierto? No se puede perder, la verdad no se puede perder, buscar o encontrar. No se puede perder porque ya está en nosotros la verdad, ¿sí? No se trata de buscar la verdad, ¿eh? Se trata de quitar los obstáculos para que aparezca la verdad, ¿sí? Tampoco se trata de que encontremos la verdad, ¿sí? Quitemos los obstáculos que le ponemos a la verdad y la verdad nos vamos a encontrar con la verdad que siempre está con nosotros. Dice aquí, está donde quiera que estés, pues está en tu interior, ¿sí? Aún así puedes reconocerla o pasarla por alto, o bien puede ser real o falsa para ti. Si la oculta se vuelve irreal para ti por haberla ocultado,
y revestida de miedo. Entonces, ¿qué pasa con la verdad? La revestimos de miedo, le colocamos capas y capas de miedo, capas, ¿cierto? El- Mm. el famoso imagen de deshacer el ego, que es como deshacer una cebolla, ¿cierto? Es quitar capas, 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 ¿sí? Y en el fondo lo que está es el miedo, ¿cierto? Pero detrás del miedo está el amor. Después de que se quite el miedo, aparece lo que somos, el amor, ¿sí? Entonces, a ver, es importante hablar de miedo, del miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cierto? El miedo es nuestra propia invención, ¿sí? El miedo lo hemos inventado nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Porque hemos elevado pensamientos del cuerpo corporales a nivel de la mente, ¿cierto? Entonces, eso nos causa miedo. Cuando negamos nuestra verdadera autoría, ¿cuál es nuestra verdadera autoría? Dios. Pero cuando creemos que nosotros somos nuestros propios autores, eso nos tiene que producir miedo, porque nos vemos carentes, nos vemos con limitaciones. Entonces, eso es una de las cosas que produce el miedo. Ahora, importante la reflexión de Jesús en el curso sobre el miedo, que el miedo es una petición de ayuda, una petición de ayuda, ¿sí? Es una súplica de amor en la que se reconoce lo que se ha negado inconscientemente, ¿cierto? O sea, si vemos, por ejemplo, una persona agresiva, detrás de la aparente agresividad o la agresividad del hermano, lo que hay es miedo, ¿cierto? ¿Sí? Miedo a aceptar lo que es, ¿y qué es lo que es? ¿Y qué es lo que somos? Somos amor, pero no queremos reconocer que somos amor. Entonces, más bien nos ponemos en plan de agredir, en plan como una manera para que aparezca la negación. Bueno, muy bien. Es importante entonces esas reflexiones esas enseñanzas del curso sobre el miedo. La verdad ya se oculta bajo cada piedra angular de miedo sobre la que has erigido tu demente sistema de creencias. Todo este sistema de este mundo lo hemos fomentado sobre el miedo. ¿Sí? Lo que hay miedo, ¿cierto? Ya, no sé si vieron un desfile militar de un país estos días. ¿Y qué es lo que expresa ese desfile militar? Miedo. Miedo, pero aterrador, ¿cierto? Entonces, una lógica que lleva a todo tipo de excesos, ¿no? Bueno, dice, pero no puedes saber esto. La verdad ya se oculta bajo cada piedra angular del miedo sobre la que has erigido tu demente sistema de creencias. Pero no puedes saber esto, pues al ocultar la verdad en el miedo, al ocultar la verdad en el miedo, no ves razón alguna para creer que mientras más mires de frente al miedo, menos lo verás y más claro se hará lo que oculta, ¿cierto? Aquí nos plantea como Jesús como la solución frente al miedo, ¿cierto? O sea, mirarlo de frente al miedo. Mirar de frente al miedo no solo, no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer acompañados, ¿sí? Acompañados por el Espíritu Santo, por Jesús. Y podemos mirar al miedo y el miedo se va, ¿cierto? Entonces, es importante, ahora que estamos hablando de la negación, ¿qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que estoy negando? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿cierto? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que no quiero ver de frente? ¿Qué es lo que quiero mantener oculto? Esas preguntas
tengo que hacérmelas con el Espíritu Santo y con Jesús para que me ayuden y me den, dijéramos, el valor para enfrentar ese miedo. Es bien, bien bonito como esta solución, esta salida que da Jesús frente al miedo. Bueno, aquí hay mucho material. Espero entonces que ustedes lo enriquezcan con sus aportes. ¿Qué les dice este? ¿Qué les llega? ¿Qué opinan de esto que nos plantea Jesús acá? Yo creo que en el texto sigue hablando de las polaridades. Hay dos emociones, el amor versus el miedo. Uno el real, otro el irreal. Cuando elegimos el miedo, ahí no tenemos paz. Y es como si nos sentimos sostenidos por los valores y las leyes de Dios, ese miedo lo podemos enfrentar y se desvanece como ilusión. Qué bonito, Patricia. Sí, así es. Exactamente eso es lo que nos invita Jesús en este curso, ¿no? A confiar, a sentir que nunca estamos solos, mejor dicho. No estamos solos, nunca estamos solos. Sí. Jorge, Sí, eh, inicialmente habla de que, bueno, que la verdad, la verdad siempre está, se está ahí, aquí y ahora está. El tema es que los obstáculos, uno de los obstáculos que tenemos es el miedo. Y sí, justamente es el miedo el que nos pone todas esas nubes que nos, valga la redundancia, que nos obstaculiza ver la verdad, aunque lo que tenemos que recordar y reconocer es que está ahí. sí. Claro que sí. Sí. La verdad siempre está con nosotros, ¿no? Dios siempre está con nosotros. Sí. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No estamos solos, es una gran enseñanza, ¿no? Muy bien, muy bien. Es bien, bien, bien bonito eso, ¿no? ¿Sí? La verdad ya se oculta bajo cada piedra angular de miedo sobre la que has erigido tu viviente sistema de creencias, ¿no? ¿Cuánto miedo hay en nuestra vida? Preguntémoslo. ¿Cuánto miedo hemos venido acumulando a lo largo de la vida? Y hemos buscado soluciones, ¿cierto? De todo tipo. ¿Mm? Pero realmente nos hemos puesto a ver ese miedo con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Queremos resolverlo solos, ¿cierto? Y solos no podemos, ¿sí? Porque acuérdense lo que dice, lo que veíamos al principio del curso, de, en el prefacio. Se hablaba de la percepción. Se decía de que del mundo de la percepción, o sea, del mundo de los sentidos, de lo que veo, de lo que toco, de lo que siento, de lo que digo, nadie sale solo, nadie sale sin ayuda. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús para que nos digan que hay otra manera de ver eso. Acuérdense cómo empezó un curso de milagros. Cuando Bill Terford le dice a Ellen, tiene que haber otra manera, ¿sí? No podemos seguir toda la vida peleando entre nosotros. Miedo. ¿Sabe? Tiene que haber otra manera, tiene que haber otro camino. Eso es importante. Entonces, Jorge, Sandra levantó la mano. Sandra, sí.
La Ok, manito. Ay, bueno, no, quería compartir que me llama la atención del párrafo dos cosas. Uno que empieza con el énfasis en el honesto examen de todo lo que la obstaculiza y, y pensaba en eso, en las características del maestro de Dios. ¿Cuántas veces cuando define la honestidad es como que lo que dice, lo que hace y lo que piensa son congruentes? Y entonces pienso yo, ¿cuántas veces en lo que digo, lo que hago y lo que pienso, si estoy reflejando el amor o estoy reflejando el miedo? Y cómo nos da miedo mirar el miedo. Digamos, cuando yo empecé a estudiar, observar el miedo no es chévere, no es bonito. Y me encanta la última frase con la que cierra de que para creer que mientras más miras de frente el miedo, menos lo verás. O sea, mientras más soy valiente y voy y miro en eso que no está chévere de mí, en esa tristeza, en ese enojo, puedo llegar a encontrar la verdad que está detrás. Entonces, eso quería compartir. Me encanta eso, cómo mezcla la honestidad y el ir y mirar el miedo de frente, en mi observación personal. muchas gracias, Sandra. Sí, excelente, excelente asociación, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Eso tiene que ver con el tema de la disociación, ¿cierto? Que queremos tener dos cosas contrapuestas funcionando como si nada, ¿no? Y no nos decidimos por ninguna, ¿no? Es mantener como las cosas ahí en statu quo. ¿Y eso qué es lo que nos genera? Pues nos genera miedo y sufrimiento, ¿sí? Eso no resuelve nada, es aplazar la toma de una decisión. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Sandra. Excelente esa asociación que haces. Muy bien. Entonces, a ver. Seguimos entonces con el párrafo 3. Bueno, el párrafo 3 dice, es imposible convencer a los que no saben de que saben. Desde su punto de vista, no es verdad que sepan. Pero como Dios lo sabe, es verdad. Estos son puntos de vista claramente opuestos acerca de la realidad de los que no saben, entre comillas. Para Dios, no saber es imposible. No saber, por lo tanto, no es un punto de vista, sino simplemente una creencia en algo que no existe. Lo único que les ocurre a los que no saben es que abrigan esa creencia y debido a ello se equivocan con respecto a sí mismos. Se han definido de manera diferente de cómo fueron creados. Su creación no fue un punto de vista, sino una certeza. Cuando la incertidumbre lleva ante la certeza, se abandona toda convicción de que sea real. Bueno, muy bien. Entonces, miremoslos. Es imposible convencer a los que no saben de que saben, ¿no? Desde su punto de vista, no es verdad que sepan, pero como Dios lo sabe, es verdad. Estos son puntos de vista claramente opuestos acerca de la realidad de los que no saben, entre comillas. Para Dios, no saber es imposible. No saber, por lo tanto, no es un punto de vista, sino simplemente una creencia en algo que no existe. O sea, para Dios, no saber es imposible. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no saben, entre comillas, los que dicen no saber? ¿Sí? ¿Qué es lo que no saben? Lo que no saben es que no saben, entre comillas, pues lo coloca Jesús entre comillas, porque es imposible no saber. Es que son hijos de Dios, ¿cierto? Yo soy tal como Dios me creó. Eso es lo que yo estoy negando y me estoy haciendo el loco, me estoy haciendo el que no sé eso, ¿cierto? Y todo lo que hago es tratando de negar esa realidad de que soy hijo de Dios, ¿cierto?
Por eso es importante eso, ¿no? Es imposible no saber. ¿Sí? En la oración del Padre Nuestro del curso, mm, dice, el sueño del olvido es la renuencia a aceptar tu perdón y tu amor, ¿cierto? Una renuencia, un negarnos a aceptar el perdón y el amor de Dios, ¿sí? Queremos mantenernos en la ilusión, en las ilusiones, ¿sí? Y queremos mantenernos alejados de nuestra condición de hijo de Dios. Queremos negar eso continuamente, ¿no? ¿Sí? Y dice, entonces, la 7 dice, lo único que les ocurre a los que no saben es que abrigan esa creencia y debido a ello se equivocan con respecto a sí mismos, ¿sí? O sea, creer no saber es equivocarse con respecto a uno mismo, es negar su condición de hijo de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Es negar su verdadera identidad. Y el 8 dice, se han definido de manera diferente de cómo fueron creados, ¿cierto? Se han definido de manera diferente de cómo fueron creados. O sea, ¿cómo nos creó Dios? Plenos, ¿cierto? Grandes, valiosos, ¿sí? Grandes, con todos los dones que nos dio Dios, pero no nos creemos así, no nos creemos así, nos creemos carentes, ¿cierto? Conflictivos, desvalorizados, con miedo, con culpa. Eso es lo que nos creemos. Sí, importante eso, ¿no? Dice, su creación no fue un punto de vista, sino una certeza. ¿Sí? O sea, no es un punto de vista nuestra creación, es una certeza. Fuimos creados por Dios. Eso no es una interpretación. No está libre de que lo interpretemos o que lo aceptemos o no. Somos hijos de Dios. Y dice la 10, cuando la incertidumbre se lleva ante la certeza, se abandona toda convicción de que sea real. ¿Cierto? O sea, llevar la incertidumbre ante la certeza. Cuando yo tengo dudas, ¿sí? Cuando tengo incertidumbre, cuando no sé qué hacer, es el momento de aquietarme, ¿sí? Es decir, parar los juicios, todos los pensamientos conflictivos que tengo, pedir ayuda y perdonar, ¿cierto? Para que la certeza llegue, la certeza de que soy hijo de Dios, la certeza de todo lo que nos ha enseñado Jesús, de que no hay nada que temer. Por ejemplo, no hay nada que temer. Esa es una gran enseñanza de Dios, que Jesús nos ha dado en el curso. Entonces, pero necesitamos como centrarnos, aquietarnos y pedir ayuda, pedir ayuda. Es muy, muy importante eso. Esa es la pequeña dosis de buena voluntad, ¿sí? Siempre pedir ayuda. Bueno, muy bien. A ver, qué les llamó la atención de este párrafo? ¿Sí? A ver, es imposible convencer a los que no saben de que saben. Desde su punto de vista no es verdad que sepan, ¿sí? Creemos no saber, ¿sí? Y nos pegamos de ahí, no sé, ¿cierto? Entonces nos está hablando de que es imposible convencer al que no quiere saber. Sandra, Elizabeth, por favor, bien puedas intervenir. Gracias, Jorge Luis. Hola a todos.
una alegría escuchar esto porque Jesús no está intentando convencernos. Jesús nos invita a una experiencia en la que nosotros vamos a elegir, y eso es maravilloso. Lo mejor es exactamente eso. O sea, el curso de milagros no es para convencerse, no es para debatir. Se acepta o no se acepta a través de una experiencia, de un aprendizaje. Y acá queda claro eso. Entonces el Espíritu Santo y Jesús en Cristo no intentan convencernos. Simplemente abren la puerta, como dicen otras tradiciones, los maestros abren la puerta, pero yo soy la que tengo que entrar a esa experiencia. Y así que el ego hace al revés, el ego insiste, forza, sacrifica, miente, disfraza, intenta convencer. Sin embargo, la verdad simplemente se le quitan los obstáculos y se presenta, ahí está, no hay más. Maravilloso este texto, gracias, Jorge Luis. Gracias, Elizabeth. Sí, recordé mm, en la segunda parte del libro de ejercicios hay está la sección, en la página 434, está el párrafo, párrafo 3. Del párrafo 3 nos habla de esto que estamos hablando. Dice, un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzarlo. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. O sea, el que no quiere saber, no quiere saber, ¿sí? Como dice aquí, un pensamiento que no perdona, tergiversa, tergiversa, enreda, ¿sí? Y como dicen los policías, todo lo que diga puede ser usado en su contra. O sea que cualquier argumento sirve para ratificar justamente lo contrario, ¿no? O sea, para ratificar la separación, ¿no? Ese es el tema ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver en el chat. Aquí Juan Carlos nos dice, Padre, yo soy tu hijo y me he despistado. Recuérdame, por favor, quién soy. Gracias, gracias, gracias. Qué bello esa oración, Juan Carlos, así es. Soy tu hijo y me he despistado. Recuérdame, por favor, quién soy. Gracias, gracias, gracias. Maravillosa. Muy hermosa esa oración. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Jorge Bueno, Luis, ¿listo? Jorge Sí, sí, Luis, sí, 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 sí. para cerrar ese párrafo o seguirlo como tú quieras, vos sos el que dirige, Ok, eh, me trae como está todo tan unido el curso, me trae al recuerdo el principio número 14 de los milagros, que está en el capítulo 1, sí, y dice, los milagros dan fe de la verdad, y son convincentes porque proceden de la convicción, ya proceden de la convicción. No hay nada que convencernos, vienen de la verdad. Y luego dice, sin convicción, o sea, en el ego, degeneran en magia. Magia es creer que voy a encontrar felicidad en el mundo, en algo que sea del tiempo, que es perecedero y aparte falso y real. Y luego dice que es insensata, o sea, es demente, no tiene una razón cuerda y por lo tanto destructiva a más, o más bien
el uso no creativo de la muerte, de la mente, no de la muerte, de la mente. Me salió Sí. ahí el inconsciente, el uso no Ah, creativo ok. de esto, ¿no? Sí, Así que este principio número 14 me da toda idea de cómo es la convicción en la verdad, de esto de que no necesitamos que nos convenza de la verdad, simplemente experimentarla y ya está. es, Gracias. exacto. Sí, sí, muy claro lo que dice, sí, es dejar de ponerle obstáculos a la verdad, ¿sí? Confiar, confiar y confiar, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces en el párrafo 4. Dice, hemos estado haciendo hincapié en el hecho de que lo indeseable debe llevarse ante lo deseable y lo que no se desea ante lo que se desea. Te darás cuenta de que esta es la manera de alcanzar la salvación si te detienes a considerar lo que es la disociación. Si se pone uno al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos. Pero si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación parece mantenerlos vigentes a los dos y hace que parezca ser igualmente reales. Poner uno al lado del otro, por lo tanto, se convierte en motivo de miedo, pues si haces eso, no podrás por menos que dejar de aceptar uno de ellos. No puedes quedarte con los dos, pues cada uno supone la negación del otro. Si se mantienen separados, este hecho se pierde de vista, pues al estar entonces en lugares diferentes es posible creer firmemente en los dos. Ponlos uno al lado del otro y su absoluta incompatibilidad resultará evidente de inmediato. Uno de ellos tiene que desaparecer para que el otro se ve en el mismo lugar. Se vea en el mismo lugar. Bueno, este párrafo sí es la sal del cuento, ¿no? Es como el tema central de este capítulo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Y da para mucho. Bien, bien interesante ese párrafo. Dice, hemos estado haciendo hincapié en el hecho de que lo indeseable debe llevarse ante lo deseable y lo que no se desea ante lo que no se desea. Te darás cuenta de que esta es la manera de alcanzar la salvación si te detienes a considerar lo que es la disociación. Entonces, acuérdense que Jesús siempre nos ha hablado de que hay que llevar la ilusión a la verdad y no al revés. ¿Sí? No se trata de llevar la verdad a la ilusión, sino la ilusión a la verdad. Cuando decimos la ilusión, es todos los pensamientos del ego que tenemos y tenemos que llevarla a la verdad. ¿Sí? Que tiene que haber de nosotros un paso, ¿cierto? Aceptar que estamos equivocados, ¿cierto? Recordemos la lección 23, los 3 pasos del perdón, ¿se acuerdan? ¿Sí? Primero, identifico el problema, lo identifico, primer paso. Luego, lo entrego, ¿cierto? Esa consideración que tengo sobre el problema, la entrego, ¿sí? Y luego viene el tercer paso que ya lo hace el Espíritu Santo, que es sanar esa situación. Pero primero tiene que haber un trabajo de parte mía, ¿sí? De aceptar que tengo un problema y que quiero ayuda, ¿cierto? Entonces, acepto traer la ilusión a la verdad, traer lo que me está causando problemas, ¿cierto? Entonces, es importante eso, ¿no? Sí. Ya. Entonces, dice, lo indeseable ante lo indeseable, ante lo deseable, lo que no se desea ante lo que se desea. Esta es la manera de alcanzar la salvación. Este es el proceso continuo
que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. ¿Sí? ¿Y la salvación qué es? Pues hemos dicho que es deshacer el sistema de pensamiento del ego. Entonces, continuamente estamos metidos en medio de las ilusiones. ¿Sí? Entonces, la idea es continuamente estar llevando esas ilusiones ante la verdad, ante Dios, pedir ayuda para ver lo que estoy viendo con otros ojos, ¿cierto? Verlos con los ojos de Dios, ¿sí? Y nos dice que sí, que esa es la manera de alcanzar la salvación para que se supere para superar la ilusión, para dejarla a un lado. Ahora, aquí se habla de salvación. ¿Qué será la salvación? ¿Sí? O sea, es lo que en últimas como decir la mentalidad recta, ¿no? Esa salvación es escapar de la culpabilidad, ¿sí? Escapar del miedo. Para escapar de la culpabilidad del miedo necesitamos ayuda, ¿cierto? ¿Ayuda para qué? Para perdonar, ¿cierto? Porque el perdón es la salvación, ¿sí? ¿Cómo me salvo? Perdonando. ¿Y qué es la salvación? Deshacer, dejar el sistema de pensamiento del ego, ¿cierto? Pero eso no lo puedo hacer solo. Necesito hacerlo con el Espíritu Santo, ¿cierto? La, la salvación entonces deshace la creencia en la separación, ¿sí? Cuando dejamos la culpa, el miedo, y cuando cambiamos de mentalidad y cuando aceptamos nuestra condición de hijos de Dios y no del ego, estamos en el proceso de la salvación, ¿cierto? Muy bien. Entonces nos dice en la oración 3 la disociación, entonces aquí ya empieza con el tema de la disociación. La disociación es un proceso de pensamiento distorsionado en el que se abrigan dos sistemas de creencias que no pueden coexistir, ¿sí? Abrigamos dos sistemas de creencias que no pueden coexistir, el perdón y el no perdón. Perdono unas cosas y otro no las perdono, ¿cierto? Entonces no podemos decir eso, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, como nos pasa a los estudiantes del curso de milagros, ¿sí? Que aceptamos cuando estamos haciendo las lesiones, etcétera, aceptamos las enseñanzas del curso del Espíritu Santo, ¿sí? Pero actuamos en contravía con esas enseñanzas, ¿no? Pues, cuando dejamos el libro, cuando nos encontramos el vecino, se nos olvidó que el hijo, que el vecino que es un hijo de Dios y que me acaba de poner la basura en la puerta, en vez de ponerla en la esquina, se me olvidó que es un hijo de Dios y entonces ahí empiezan todos los pensamientos de ataque, ¿cierto? Hasta ahí llegó el curso, hasta ahí llegó el amor. O sea, esa es la disociación, ¿cierto? Aceptar dos cosas que son contradictorias, ¿cierto? Aceptar una y actuar hacer lo contrario, lo que nos hablaba ahora Sandra, ¿no? El tema de la honestidad, ¿cierto? No somos honestos, nos disociamos, ¿cierto? O cuando hablamos del amor y el odio, ¿no? Que algunas cosas las amamos y otras no, ¿cierto? Ahora, importante esto, el tema del amor. El ego sabe que en presencia del amor, el ego desaparece. Por eso el ego quiere que tengamos miedo, ¿sí? Que tengamos miedo. Eh, si tienen algo que decir, háganlo. Algo de lo que estoy diciendo aquí pueden intervenir para que no se queden con nada, pues, que lo hagamos como en caliente, ¿no? Lo que
La idea que les llegue, tráiganla. Entonces, A mí me viene sí, que de, el ego lo que tiene miedo es al amor. Lo que tiene miedo es al amor. Y genera todo un sistema de defensa para que nosotros no nos demos cuenta de que nuestra naturaleza está en el amor. Y a ese sistema de defensa, pues le podríamos llamar miedo, porque enraiza ahí. Y es al que nosotros nos apegamos con con nuestras carencias y, y temores, ¿no? Nos vamos aferrando a ello. Bueno, así más o menos como yo lo he percibido. Muchas sí, sí, gracias. sí. Sí, Emilio, muy claro, muchas gracias. Entonces, a ver, la disociación es una defensa psicológica, ¿no? O sea, tenemos pensamientos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Y no los queremos soltar, ¿cierto? Perdono unas cosas, pero otras no las perdono. No, eso no lo perdono, ¿sí? Así que, ¿qué hacemos con eso? Simplemente las apartamos, las disociamos, ¿sí? Las desconectamos, las ponemos una separado de la otra, entre más alejados mejor, ¿sí? Entonces, buscamos de que cada una de esas dos partes conflictivas, opuestas, puedan convivir sin problema. Yo puedo vivir muchos años eh, odiando y amando a la vez, creyendo que odio y que puedo odiar y amar sin problema, simultáneamente, ¿sí? O que puedo perdonar unas cosas y otras no. Entonces, también es como lo que hacemos con el curso, ¿cierto? ¿Sí? O sea, reconocemos que tenemos un yo individual, o sea, que tenemos un cuerpo, una personalidad, una historia, ¿sí? Eh, pero a la vez, pero también reconocemos que las enseñanzas del curso. Entonces, entonces nos mantenemos ahí en esa situación, ¿cierto? Patricia, por favor. A mí me viene el término de coherencia, ¿eh? En el hacer, en el sentir, en el pensar y por el bien nuestro en el ser, que es lo verdadero. Sí, así es, así es. Claro que sí. Bueno, entonces, a ver, entonces decíamos que con las enseñanzas del curso lo que acaba de decir Patricia, no somos coherentes, ¿cierto? Las aceptamos en la teoría, pero en la práctica hacemos otra cosa, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría por hacer? Podemos o cambiar el curso o decir que no, bueno, que no es exactamente lo que dice ahí, que de pronto es otra interpretación, que de pronto es el ego de él el que está metido ahí, en fin, ¿cierto? O simplemente nos decidimos a aceptar el curso como es, ¿cierto? Entonces, cambiamos nuestra mirada, no cambiamos el curso, ¿no? No buscamos adaptar el curso a nuestra interpretación, sino lo aceptamos como dice, ¿no? ¿Cierto? Entonces es importante esa parte, ¿no? Wagnick tiene una historia de una comunidad religiosa que tenía, eh, que decían que Jesús iba a venir en determinada fecha, ¿cierto? Y pusieron avisos, bueno, Dios llega, Jesús llega tal día,
y no llegó supuestamente ese día, ¿no? Entonces ahí estaban en un problema, ¿no? ¿Qué pasó? Tenían que cambiar su idea, ¿no? ¿Cierto? Nos equivocamos, ¿no? Simplemente dijeron que Dios sí había llegado, pero que los medios de comunicación no contaron nada, ocultaron la verdad, en fin, ¿cierto? O sea, se adaptó a una situación en vez de asumir la situación que se presentó, porque quisieron mantenerse en lo que planteaban, ¿no? Es lo que hace el ego, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Hacemos todo tipo de esfuerzos para no cambiar. Emilio, Sí, quería comentar respecto de la pregunta que has lanzado a la sala en la reflexión anterior sobre qué hacemos. ¿Cambiamos el curso? ¿No? Como una forma muy dramática de expresarlo. Y después, digamos que aseverabas que lo que hay que hacer es aceptarlo, ¿no? Yo iría un paso más allá de la aceptación. Yo entiendo que el curso hay que llevarlo a la práctica de una forma fanática, eh, sin contemplaciones, a diario. Creo que es eso. No lo creo porque. A ver, lo voy a expresar de otra forma. Lo creo porque en mi experiencia en la vida siempre ha sido la práctica la que ha moldeado la realidad, no la concepción intelectual, no el aceptarlo. Que sí que lo intelectual tiene su lugar, que la aceptación tiene su lugar, pero es en la práctica donde realmente encontramos el propósito. Y, y de ahí mi expresión de ser fanáticos de la práctica, ¿no? O practicar con fanatismo. Muchas gracias. gracias Emilio, sí, o sea, lo aceptamos y lo aplicamos, ¿no? Con fuerza, con determinación, ¿no? Sí, con compromiso, ¿no? Con compromiso, comprometiéndonos pues Muy bien, muchas gracias Emilio. Bueno, dice el párrafo en la oración 4. Si se pone uno, si se pone uno al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos. ¿Sí? Entonces, muy, muy, muy importante eso, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque necesariamente hay que elegir. Hay que elegir. Es como en el caso de las relaciones de pareja cuando van donde un terapeuta. Entonces, resulta que en la relación de pareja han, han dejado se ha colocado un tercero en medio de los dos. Un tercero puede ser otra mujer, puede ser la madre de la esposa o el esposo, puede ser los amigos, puede ser una adición, puede ser la mascota, puede ser el equipo de fútbol. Un tercero. Se metió ahí, ¿cierto? Entonces, la separación es clara, ¿no? O sea, no hay forma de que se vean, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues que los dos se coloquen frente a ese tercero. Vamos a sentarnos a mirar ese tercero que tenemos aquí, a buscar soluciones, ¿cierto? Pero mientras este tercero esté ahí en la mitad, no hay forma. O sea, se constituye en un elemento grande de separación, ¿cierto? Entonces, un poco como lo que dice Jesús aquí, es ponerlos en el mismo lugar, uno al lado del otro, para que haya que escoger, para que haya que decidir, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, lo que busca el discernimiento que nos plantea Jesús en este curso, ¿cierto? Que no nos engañemos, que no nos echemos mentiras, que no nos echemos cuentos y que veamos las cosas como son, ¿cierto? Entonces, que las traigamos y las pongamos una a la par de la otra y que con la ayuda del Espíritu Santo nos decidamos, ¿cierto? Por la verdad, ¿sí? Pero mientras los mantengamos separados, ahí seguiremos en el problema, en el conflicto. Entonces, hay que traer la verdad y hay que traer las ilusiones frente a la verdad, ¿no? ¿Sí?
Muy bien. Y dice el 5. Pero si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación parece mantenerlos vigentes a los dos y hace que parezcan ser igualmente reales, ¿cierto? Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Pues mantenerlos ocultos, ¿sí? Hemos, hemos disociado ahí nuestra unidad como hijos de Dios, ¿cierto? Y hemos creído que es posible que la separación y la unidad puedan coexistir, como si nada. No, no pueden coexistir, ¿sí? No pueden coexistir. Entonces hay que confrontarlos, podemos decir, llevarlos, ponerlos uno frente al otro para que sea posible la elección, ¿sí? Ahora, esto es una de las cosas muy, muy, muy enraizadas, ¿no? ¿Cierto? Mm, Hemos recibido una idea, en el caso de Dios, hemos recibido una idea eh, de un Dios iracundo, violento, ¿sí? Un Dios castigador, ¿sí? Y eso lo vemos bueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ya, no es sino ver los dos primeros salmos para que ustedes eh, vean las características de ese Dios iracundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que realmente nunca nos hemos cuestionado, eh, digo yo que, por ejemplo, solamente viene como a pensar en que si era posible que Dios fuera iracundo, fuera violento, ¿sí? Cuando empecé a leer el curso de milagros. De resto, yo recibí pues la educación católica sin cuestionarla, ¿no? La acepté tal como se planteó, ¿cierto? Pero ese Dios iracundo, violento, impredecible, es el Dios del ego, ese no es el Dios, ese no es un Dios amoroso, ¿cierto? Entonces, importante tener en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces, todas las ilusiones con las cuales nos hemos criado, ¿no? Podemos decir, ¿no? También el tema del cuerpo también es un elemento que también le hemos dado mucho poder en nuestra vida, ¿no? Sí. Muy bien. Si algo tienen que decir, díganlo, por favor, porque este párrafo es muy, 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 muy completo, ¿no? Sí, yo quería apuntar una cosita respecto al tema del Dios del Antiguo Testamento, que es nombrado como Jehová, y que en el Nuevo Testamento Jesús no nombra en ningún momento a Jehová. O sea, Jesús está hablando del Dios Padre Todopoderoso, y Jehová pues sería un semidios, ¿no? Usted lo ha relacionado con el ego, podría ser, podría ser, pero no sé, parece que es más como una especie de entidad poderosa que se mantenía detrás del telón, y, y ejercía como un falso dios. Esto lo entrecomillo. Em, lo que quiero dejar claro es que Jehová no es el dios del Dios que habla Jesús, que son dos dioses, o sea, dos figuras completamente antagónicas, de hecho, porque es verdad que el Dios del que habla Jesús es completamente amoroso, pacífico, misericorde, y Jehová manda plagas, le dice a unos cuantos que asesinen a sus hijos, en fin, que es un personaje cuanto menos diabólico, ¿no? O- Nada, quería apuntar Sí, ese pequeño dato em, al sí, sí, respecto. Hay sí, muy bien. una manita de Sandra levantada. Ok, sí. Sí, es importante lo que dice. Lo que te digo es que el hecho de que no nos cuestionemos, pues, digo yo, o sea,
No hay un momento en que uno, pero será posible que esto, que Dios sea así, ¿cierto? Así como se describe en esa parte de la Biblia, será, ¿cierto? No ha habido como lugar a ese cuestionamiento, yo nunca me lo planteé, yo lo acepté. Solamente cuando leí el curso dije, no, definitivamente ese es otro tipo ese es otro Dios, por decirlo así, no es un Dios amoroso. Bueno, muy bien, Elizabeth. Apuntar, un segundo, Jorge Luis, apuntar simplemente para redondear el argumento que en el budismo el Buda sí existe como figura iracunda. O sea, el Buda iracundo es digamos, un valor del Buda. Bueno, ya está. Ok, Solamente eso. gracias. Gracias. Elizabeth, Sandra Elizabeth. Gracias. Yo estoy en un proceso en el que estoy mirando con un curso de milagros la Biblia y las interpretaciones son las que nos pueden llevar, como dice el curso, a mirar con miedo, porque lo dice el curso. La Biblia se miró con miedo y no con amor. Entonces, cuando aparece que Dios mandó plagas, es lo que se escribió de lo que sucedió en el mundo. Lo mismo que Adán y Eva y la expulsión del paraíso. Son interpretaciones. Por eso aparece luego Jesús renovando todo con la ley del amor. Entonces, ya practicando el curso puedo mirar la Biblia de la misma manera en que puedo mirar retrospectivamente mis interpretaciones de mi vida, que fueron con miedo, y ahora las puedo mirar con amor. Porque la Biblia expresa la naturaleza humana más común, con una amplia variedad de posibilidades de cómo podemos pensar en comunidad, en el matrimonio, como hijos, como padres, como guerreros, como sacerdotes, o sea, como todos los roles que hay en, en nuestra humanidad. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es sumamente humano, imagen y semejanza nuestra, más que a imagen y semejanza del mismo. Entonces, es muy amoroso mirar con un curso de milagros todo lo histórico. Se puede ver ahí un sistema de pensamiento que no necesitamos, como dice el curso, preguntarnos cómo puede suceder lo imposible si está sucediendo ahora mismo. O sea, si ahora mismo estoy condenando y juzgando, ¿por qué me voy a preguntar cómo es que esto inició? Pues por mi voluntad, pues por mi elección, pues por mi confusión, pues por mi duda, y me hago responsable de eso. Y ahora, como dijo Emilio, me hago responsable de una práctica dedicada. Entonces, no hay ningún libro que esté hablando otra cosa que no sea la verdad si se atraviesa eso como Jesús nos pide que atravesemos la imagen que tenemos del mundo, sea la de nuestros hermanos, sea que permitamos que esa verdad se manifieste a través de nosotros. Eso no quita que quiera dejar de leer un libro o que lea otro o que tenga mi propia preferencia. Simplemente mirado con la práctica del curso, no niego la experiencia, no niego lo que se está expresando en la experiencia, sino que elijo la práctica. Elijo el perdón, el milagro, la expiación, la relación santa, el instante santo. Y por lo tanto elijo mi felicidad, mi libertad, mi paz. Y dejo de proyectar, porque la proyección no es afuera. Es de mi mente a todo mi mundo de experiencia, es adentro en mi mente. Y dejo de creer que mi creencia
es responsabilidad de una iglesia. Cuando la iglesia la elegí yo, bueno, pero yo era chiquita, me llevaron mis padres, pero la elegí. Tener las creencias, mis padres me dieron muchas ideas y algunas las acepté y otras no. Entonces, ahora en esta madurez espiritual que estamos eligiendo, la culpa no va a tener lugar. La culpa no tiene de dónde agarrarse, porque la culpa se agarra del miedo. Y si miramos con el Espíritu Santo cualquier experiencia, en esa totalidad no entra el miedo. Muchas gracias por permitirme esta amigable referencia a, a mi pasado bíblico. Gracias. Gracias, Sandra. Sí, muy bien. Bueno, estamos en la oración 4. Si se pone uno al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos. O sea, esos dos elementos contradictorios que se quiere que convivan, ¿no? ¿Cierto? Hay que elegir, ¿cierto? Importante eso, ¿no? Bien. Y seguimos con el 5, ¿no? Dice, pero si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación parece mantenerlos vigentes a los dos y hace que parezcan ser igualmente reales, ¿cierto? Entonces los hemos disociado, ¿no? Y si lo aplicamos a nuestra relación, lo que nos enseña el curso, sí, nos hemos disociado o nos hemos separado de nuestra unidad como Cristo, ¿cierto? O sea, entonces, de nuevo, la separación y la unidad no pueden coexistir, ¿sí? O sea, el ego propone es que los mantengamos separados. Y lo que pretende el curso es ayudarnos, ¿sí? Ayudarnos a disolver ese yo que creemos mantener separados, ¿cierto? Y que nos centremos en la unidad, ¿sí? Muy bien. Dice entonces, poner uno al lado del otro, por se convierte en el motivo de miedo, pues si haces eso no podrás por menos que dejar de aceptar uno de ellos, ¿sí? Es ponerlos uno al lado del otro, de esos elementos que tenemos separados para que elijamos. Dice el 7, no puedes quedarte con los dos, pues cada uno supone la negación del otro, ¿sí? Ya, no podemos tener los dos a la vez. Ese es el sueño del ego, que tengamos dos elementos contradictorios conviviendo. Y no puede ser. Tiene que haber una elección. Si se mantienen separados, este hecho se pierde de vista, pues al estar entonces en lugares diferentes es posible creer firmemente en los dos, ¿sí? Entonces lo que quiere el ego cuando los mantengamos separados es que los aceptemos a los dos y podamos convivir con ellos, ¿sí? Y lo que pretende es que aplacemos la decisión de decidirnos por uno de ellos. A todo momento el ego eh, nos va a plantear que aplacemos las decisiones. Bueno, dice, en la 9 dice, ponlos uno al lado del otro y su absoluta incompatibilidad resultará evidente e inmediata. Uno de ellos tiene que desaparecer porque el otro se ve en el mismo, porque el otro se ve en el mismo lugar, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo, ponerlos uno al lado del otro implica tomar una decisión, ¿sí? Tomar una decisión. Y esa decisión la tomamos con la ayuda del Espíritu Santo y valiéndonos del perdón, ¿sí? ¿Para qué? Para deshacer la
creencia en la separación, que es que eso es lo que continuamente está llevando el ego, ¿no? ¿Cierto? Bueno, muy bien. Bueno, esa es como esta parte ya de este párrafo, que si tienen algo que decir sobre esto, algo que les haya llamado la atención, algo que le quieran aclarar, ¿sí? Entonces, importante el tema pues de la disociación como forma de negación, ¿cierto? Es una manifestación de la negación. Y la negación es no ver un conflicto, no ver algo que que no queremos aceptar por cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, más bien, seguimos en esa situación de mantener esto separado, ¿no? Bueno, yo les voy a proponer, porque ya estamos en la mitad, pero los párrafos que siguen son, Hermano, hay una mano arriba de, creo que es ok, Sandra. sí, Sandra, Que Sandra, parte de la asociación para mí sería, en este caso que estábamos mirando la Biblia, culpar a, a una religión, culpar a mis padres, culpar a una tradición, culpar a la historia, sí, eh, y disociarme de que sé, de que fue mi voluntad elegir el conflicto para mirar esto en lugar de la paz de Dios. Ese sería un ejemplo propio de cómo en claro, algún momento me disocié, eh, y lo miré como un ataque, como una manipulación, como conspiranoico para manejar las masas. ¡Uf! Y, y entonces en esa disociación uno no asume la responsabilidad bueno, es mi elección el conflicto y no la paz. Así que, bueno, gracias. gracias, ¿no? Exactamente, muy claro lo que acabas de decir, muy claro. Yo Eli, perdóname, Jorge. Eh, sí, Se me venía ahora, ¿no? Digo, por eso siempre el ejercicio que yo hago acá, que yo hago desde que comencé a leer el curso que me están las subidas y bajadas siempre, que el ego y que el no ego, y que, bueno, empecé a preguntarme cada vez que tengo una duda, que tengo un miedo, de quién me lo está diciendo, quién es. Porque yo, lo único, esta experiencia y el único propósito es derribarlo, es desarmarlo para realmente llegar al ser. Pero bueno, en el mientras tanto y en la experiencia, estamos a veces bien, a veces no estamos bien, pero claro, otra vez nuevamente me pregunto, entonces, ¿quién es el que no está bien? Y es ahí, entonces es el pensamiento que lo tiro, el pensamiento se va, y cuando voy adentro, eso creo que ya lo dije una vez, cuando voy adentro, nadie me responde nada. Entonces ahí está, porque ahí está el ser realmente. Pero claro, es un camino, como siempre lo decís vos, Jorge, de muchísima paciencia, despacio, de la mano de todos ustedes, del Espíritu Santo que permanentemente nos habla, y ahí, porque en definitiva es la desenmascararnos del ego, pero bueno, es un camino. Eso es lo que siento, es el ejercicio que hago siempre. qué bonito, gracias, muy bonito lo que acabas de decir. Y ese es el camino, ¿no? Estar atentos, ¿sí? Atentos a las divagaciones de nuestro ego, ¿cierto? Como a las trampas que nos ponen, ¿sí? Entonces, bueno, sentimos que estamos perdiendo la paz, pedimos ayuda y perdonamos. Una y otra vez retornamos a la paz, porque desde la paz podemos encontrar las soluciones, ¿sí? Si no tenemos paz, no hay nada que podamos hacer. Muy bien.
Muy bien. Entonces yo les voy a proponer lo siguiente, que dejemos acá este párrafo porque los párrafos que siguen son densos, muy importantes, y sobre todo porque en los dos párrafos siguientes viene la salida de Jesús, la salida. Usted sabe que Jesús siempre propone, nos plantea el problema y nos da una salida, ¿cierto? Pero entonces la salida sería bueno que la trabajáramos más despacio. Entonces les propongo que dejemos acá en este párrafo 4, ¿sí? Y hagamos como una meditación para que integremos esto que acabamos de plantear acá sobre la disociación. ¿Verdad? El tema de la disociación que tenemos con Dios, con el curso de milagros y con nuestros hermanos. Entonces yo les voy a pedir el favor de que cierren los ojos. Mm. Cierren los ojos, pónganse en una posición cómoda, la espalda recta, es importante. Y bueno, empiezo leyéndoles una cita que hemos trabajado hoy acá. Dice, el perdón elimina todo lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Entonces, cierren los ojos. Les pido que invoquen el poder superior que consideren, llámense Jesús, Espíritu Santo, Dios, María, etcétera. Y le van a pedir que los acompañen en esta práctica espiritual y que les ayude a llegar al interior de su mente, donde se encuentra aquello que te niegas a ver y a perdonar en relación a Dios y a tus hermanos, que son los mismos hijos de Dios, al igual que tú, y que prefieres mantener en la disociación. Piensa que te está quitando la paz ahora, en relación a Dios y a tus hermanos. Ya sabes que te está quitando la paz. Lo primero que te llegó, eso es. Piensa en las cosas que no has perdonado y que prefieres mantener ocultas porque te niegas a verlas actualmente y prefieres dejarlas en el pasado. Piensa en las cosas que son contradictorias, pero que prefieres mantener aparte unas de las otras para no tener que tomar una decisión acerca de ellas. Por ejemplo, perdonas unas cosas y otras no. Aceptas un curso de milagros, pero no lo pones en práctica, etcétera. ¿Has considerado que cuando te ves como un ser carente, conflictivo, con culpa, con miedo, separado, desvalorizado, estás negando tu identidad como hijo de Dios y que por lo tanto estás negando a Dios y cayendo en la disociación? ¿Has considerado que cuando proyectas en tus hermanos lo que crees que te sucede, eludes tu propia responsabilidad y estás en la disociación? ¿Has considerado que aceptarte con depresión, con enfermedad, es sentirte huérfano de Dios y constituye un ataque a Dios? Porque la voluntad de Dios es que estés a salvo, sano, en paz y en una perfecta dicha, lo cual es una disociación.
¿Has considerado que tú no te creaste a ti mismo y que no existes por tu cuenta, pero actúas como si fuera cierto, lo cual es una disociación? ¿Has considerado que si eso fuera cierto, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar del mundo que has fabricado? ¿Has considerado que como no te creaste a ti mismo, no tienes por qué preocuparte por nada y que lo que has fabricado con el ego lo puedes corregir con la guía del Espíritu Santo y de Jesús? ¿Has considerado que creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir y que esto es una disociación? ¿Has considerado que la enfermedad es una defensa contra la verdad, contra Dios y una falta de perdón? Es decir, obedece a decisiones que has tomado en tu mente y que puedes corregir mediante la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, valiéndote del perdón, y que no hacerlo es una disociación. Tu padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes a él, pero te niegas a escucharlo. ¿No estás cayendo en una disociación? Cuando contemplas a tus hermanos en paz, Dios no se demorará en llegar a ti. ¿Lo haces? ¿Qué buscas en demorarte en hacerlo? ¿No estás cayendo en la disociación? Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. ¿Lo haces? Te ves como un ser pleno, sano e íntegro, en el que el amor alcanza la perfección y el miedo es imposible, tal como la voluntad de Dios dispone que te veas. ¿O te ves como un ser carente, enfermo, perdedor, conflictivo, culpable, con miedo, desvalorizado, como quiere el ego? ¿No es esto una disociación? ¿Eres consciente de que tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento, pero te ves todo lo contrario? ¿No es esto una disociación? ¿Eres consciente de que si niegas a Dios, estarás invitando al dolor y al sufrimiento a tu mente? ¿Lo haces? ¿Es esto una disociación? ¿Eres consciente que Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre, pero haces lo contrario? ¿Es esto una disociación? Dios se dio a sí mismo en ti, en tu creación, y sus dones son eternos. ¿Te negarías entonces a entregarte a Él ahora? ¿No hacerlo es una disociación? Dios te llama a que le ofrendas las azucenas del perdón a tus hermanos, con las cuales llegas al altar de Dios en tu mente. ¿Lo haces? ¿O prefieres mantenerte atado a los resentimientos y pensamientos no amorosos hacia tus hermanos? ¿Es esto una disociación?
Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho al seguir al ego y negarlo a Él. Te ha dado el perdón, la dicha, la paz, la salvación, los milagros, el instante santo, las relaciones altas, la gracia, el Espíritu Santo mismo para que te guíe. Por eso ahora se trata de que escuches al Espíritu Santo, a Jesús, para que puedas recordar lo que eres. ¿Qué pensamientos te llegan con relación a la situación que te quita la paz en relación a la disociación? ¿Qué te dices a ti mismo? A ti mismo. ¿Qué emociones, sentimientos tienes que te produce la disociación? Revisa todas las críticas que le tienes a tu hermano, todo el daño que crees que te ha hecho o le ha hecho a otros hermanos. ¿Qué emociones y sentimientos tienes hacia tu hermano? ¿Qué has ganado estando separado de Dios y o de tu hermano? ¿Qué has ganado viéndolos en el pasado? Lo que crees que hicieron o te hicieron en el pasado ya pasó. La situación, el acontecimiento que te disgusta ya pasó también. Ahora estás en el presente donde puedes verte y verlo diferente. Ahora imagina que estás en un campo muy hermoso, lleno de las flores más bellas que puedas imaginar. Hay un cielo azul y se respira paz, seguridad, bondad. Y caminas por ese campo tan hermoso, pero no pareces disfrutarlo plenamente porque estás cargando ese pesado saco de todas las críticas, resentimientos, disgusto, miedo, culpa, tristeza, desvalorización, pérdida, separación, disociaciones, etcétera, que tienes hacia Dios o hacia tu hermano o hacia ti mismo, que te están quitando la paz. Llegas ante una puerta que tiene un nombre en su parte superior, la felicidad. La condición para poder entrar es que transformes, aunque sea por un instante, ese saco de cargas, ese saco que cargas que te separa de tu hermano y de Dios en argumentos en favor de sentirte unido a Él, o ver que no se justifica tu disgusto o la situación o acontecimiento que te ha tomado, que te ha quitado la paz. Tómate un tiempo para hacerlo. Observa todo lo que hay en ese saco y plantéate dejarlo de lado. Cuando lo haces, ese saco se transforma en una llave con la cual puedes abrir la puerta de la felicidad. Y encuentras un lugar seguro en tu mente, donde hay perfecta paz,
donde nada es imposible, donde mora la fortaleza de Dios, donde sientes el amor de Dios, donde se encuentra tu ser. Y dices mentalmente, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Te agradecemos, Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti ni el de tu amor. Reconocemos nuestra seguridad y te damos gracias por todos los dones que nos has concedido, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado, por tu inagotable paciencia y por habernos dado tu palabra de que hemos sido salvados. Disfruta de ese lugar seguro al que puedes acudir cuando quieras. Pero recuerda que la llave para entrar es cambiar la manera como ves a tu hermano, como te ves a ti mismo y como ves a Dios. Puedes pasar de una oportunidad para perder la paz a una oportunidad para ver las cosas de otra manera, desde el amor y no desde el miedo. Y cuando lo haces se produce un milagro, una corrección en tu mente. Ahora has perdonado y te has perdonado. Disfruta ese lugar tan maravilloso en tu mente, donde estás completamente a salvo, tranquilo, sereno, y donde gozas de una dicha interminable, porque esa es la voluntad de Dios. Te has olvidado del miedo y te has dirigido al amor. Tómate un tiempo para disfrutarlo. Siente la presencia de Dios. Y cuando lo consideres, abre los ojos. Gracias, gracias Jorge, gracias a todos. Hermoso instante de sanación, hermosísimo. Y muchas gracias a todos. Gracias. Hermoso realmente. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Jorge. muchas gracias a todos.
Muy bien, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Gracias Yo, a todos por este compartir. Bendiciones y Hermosura. milagros para todos. Gracias por, Jorge Luis, tener paciencia de acompañarnos en este aprendizaje y este estudio del texto con esa perseverancia. Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias a todos. Dentro de 8 Gracias, días, Claudia. Gracias, Sandra Liliana. Gracias, Elizabeth, Sandra Guzmán, Amira, Rosana, Juan Carlos, Eugenia, Alejandra, Jorge Luis. Y gracias también a Martín, que no está presente ahora, pero que ha estado acompañándonos con su presencia un ratito. Fuerte abrazo, hermanos. Que Dios os muchas bendiga. gracias. Muchas Hasta la gracias, que Dios los próxima bendiga. sanación, hermanada milagrosa. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días para continuar con lo que nos falta, que es una parte muy importante que tiene que ver con el libre albedrío y muchas cosas bonitas hay ahí. Entonces, gracias, y Jorge. viene la salida que da Jesús a la disociación. Muchísimas Gracias, gracias, Jorge. bendiciones. Sean Gracias, libres. Emilio. Gracias Chao. a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Y para ti. Y a ti también. Gracias. Gracias.